una foto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba por hacer la intro de mi vídeo. ¿La podéis hacer conmigo? Claro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Actualmente nos encontramos en la ciudad de Bogotá. Estamos en Bogotá, ¿no? En Bogotá. En el barrio de Chapinero. Chapi. Esta es la localidad de Chapinero. Localidad de Chapinero. Y en este vídeo vamos a comparar comida callejera de un puesto callejero con un restaurante de lujo. Y aquí estamos con Julián. Julián, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Crees que este puesto de comida callejera que se llama La Pinchutería va a estar bueno? Pues la verdad nunca he comido ahí, pero siempre tienen fila. Sí, literalmente nos ha salido en TikTok porque es verdad que aquí en Bogotá no hay, no hay mucha cultura de comida callejera. No es así como el vídeo que grabamos en Corea, que había 100 puestos de comida callejera. Hay puestos en diferentes sitios, pero Sí, tampoco pues, más a los bares. más a los bares. ¿Cuál es el barrio más peligroso de la ciudad donde no tengo que ir? Ciudad Bolívar. De pronto Las Cruces. De pronto Las El Cruces. Samber, donde fue Sasa. Salsa el italiano, ¿no? Sí. Fue ahí a hacer sus típicos vídeos de casi muero. Sí, no, y más que esas zonas de tolerancia por el turismo sexual y tal, por la 22. Entonces, Vamos a comer, ¿no? Vamos a cenar. ¿No habréis cenado vosotros? no, pero no veo todo lo que llevo un mercado. Ah, ¿habéis hecho algo? ¿No queréis pediros algo? Invito yo. No me da pena. Pues sí, pero me da pena. Bueno, pero son estas ocasiones de la vida que hay que aprovechar. Así que, Más por el especial. comed algo, os invito yo, claro que sí, vamos. ¿Cuántos sois aquí trabajando, amigo? Por ahora somos solamente dos personitas, Ok, ¿sois familia, amigos? amigos. ¿Esta es la carta? Sí. Nuestra especialidad son los pinchos. Los pinchos enamoran a cualquiera. Pedimos todo, ¿no? Para probar. Sí. Vale, o sea, sería el bandiola de cerdo, la Andes Super Smash y el chorizo con arepa. Y probamos todo. De uno. José, pregunta que tengo. Pues estábamos hablando de, bueno, lo que os he dicho, de en Corea, que hay pues mucha más comida callejera, como que hay más cultura de la comida callejera. ¿Por qué aquí en Colombia no se da eso? No hay a lo mejor un montón de puestos de comida callejera. Acá en Colombia se le llama invasión de espacio público. El gobierno no ha establecido que la comida callejera como tal es un atrapaturista. Es un atractivo turístico, Es ¿no? un atractivo Ya. turístico. Es como que ven que si quieres probar la comida te vas a un local, ¿no? A un bar Exactamente. y demás. No Algo- falta en la calle. Para ellos es importante los impuestos, un montón de cosas. En otros países, créeme que los puestos callejeros como tal pagan impuestos, pagan un montón de cosas. Claro. Y el gobierno les tiene su lugar, les tiene como que venga, Sí. el turista viene acá porque quiere probar nuestra cultura. En un restaurante, pocas veces, en muy pocos restaurantes, y sabiendo escoger, vas a probar eso. Gobierno colombiano. ¿Cómo se llama el presidente o la presidenta? Gustavo Petro, pero pues llega hasta este año, yo creo, porque ya... es que- Gustavo, ya sabes. ¡Qué locura, chicos! Bueno, ¿qué pintón esto? ¿Lo habéis hecho mejor por el vídeo? No, siempre da las ustedes ven, mira las fotos y todo, y verán que siempre... Mira qué cosa más hermosa. Vale, lo que pasa es que probarlo delante de ellos y dar opinión es un poco tenso, entonces nos vamos a ir a la calle de enfrente que no nos escuchen por si no nos gusta. ¿Nos sigue? Porque viene José. No sé. Ah, porque nos ha faltado algo. Es una salsita que si ahorita se la quieren poner, es una cosa, una Carolina barbecue deliciosa. Hay algo más callejero que estar aquí con comida callejera en una calle de Bogotá. Esto es increíble. Vamos a ir, yo creo que de menos a más. Chorizo, pincho y hamburguesa. Probar. Ah, El chorizo a mí, aquí me sabe muy diferente a España. Lo encuentro como menos fuerte que el chorizo que yo suelo comer. Voy a poner un poquito de... ¿Más picante? ¿Más allá? Como con un sabor más fuerte, si te digo la verdad. Ok. El chimichurri le da el toque. El chorizo está, para mí, bien. Si le tuviera que dar una nota sería 6, 7, algo así. O sea, normal. ¿Para vosotros? sí, tranqui también. Igual, ¿no? Tranqui. Normal, sí. A ver este pincho. Hay un poquito de encurtidos aquí, ¿no? También. Sí. A ver. Bueno, es bastante ácido. Vamos a por el pincho. ¿Esto qué carne es? Carne de... Cerdo, yo creo. Carne de cerdo. Yo creo. Vamos a ver. Échale, que lo probé con la salsa. Extreme. Por ahí, uy. Se nos fue la mano. Qué dos perretes más guapos hay ahí. A ver, con la sonra. Tengo que decir, me ha sorprendido lo tiernita que está la carne, porque normalmente en el pincho es como más difícil. Y lleva como un toque a una salsa que está muy rica. Y ahora con más salsa. A ver. Para mí, está tiernito y está sabroso. Me gusta más que el chorizo. Toda la vida. Creo que está bastante bien, Muchísimo ¿eh? mejor. Es un buen pincho. Aparte, cuando la carne sale así fácil del pincho, que no es una tarea sencilla, significa que bien. Pero no es una tarea difícil.
que no es una tarea. En efecto. Pues sí, yo qué sé, ¿qué digo, Alberto? Al pincho le voy a dar un 7-8 tranquilamente. Creo que ha subido la nota del chorizo. ¿Para vosotros, chicos? 8. A mí se me hace que... Un 8.5. Pero le bajo la del chorizo. Bueno, ahora vamos con la locura, señores. Buah, esta burger tiene un pintón. Si está tan buena como la pinta que tiene, puede ser espectacular. Creo que lleva la carne, el queso, lleva también panceta, lleva un poquito de pepinillo. ¡Oh! Soy tan tonto que morderé el palillo. Joder, chavales, se me junta que yo ahora no estoy comiendo hamburguesas y soy muy fan, y esta está recién hecha, puesto callejero, es locura. Dale ahí. Claro que sí. Le bajo más la nota del chorizo. Joder, me la comería entera, tío. ¡Ver putos vídeos de comida, Dios! Westcol, me tienes harto de partir la cabeza por esto que me estás haciendo. Hay que darle nota, señores. La hamburguesa para mí sería 8,5, 9 incluso. O sea, está muy rica y me la volvería a pedir. De hamburguesa yo digo que un 7,5, 8. Uy, aquí hay hamburguesas muy ricas. Me Sí, parece ¿no? que hay Sí. muchísimas mejores. He probado acá muchísimas mejores. ¿Y tú, Dayana? La hamburguesa le doy un 9. Sí. Está muy rica. Buenas notas. Compañeros, vamos. Muchas gracias. Yo me voy. Ellos van a hacer la transición al restaurante de lujo. Todas las transiciones. Nos vemos en el siguiente restaurante, chicos. A partirle la cabeza. ¡Westcol! Restaurante de lujo. Y esto realmente está muy improvisado porque ha sido el conductor de nuestro... El conductor de nuestro transfer que nos ha dicho: os voy a llevar a un sitio que está abierto hasta tarde y que podéis cenar. Y se llama Pesquera Jaramillo, al ladito del Parque de la 93. Es un sitio de padonjita, de plata. Y chavales, me he dado cuenta que es el sitio en el que tenemos que grabar simplemente por lo que tienen en la entrada. Atentos. Y no me refiero a estas langostas, que esto ya es una buena señal de un restaurante caro, pero me refiero a esto. Señor, perdona que le interrumpa, pero es que quería mostrar este jamón que hay aquí. ¿De dónde viene el jamón? Salamanca, España. De Salamanca, España. Es un pata negra 100% ibérico bellota. Lo que es para mí venir de España y ver un jamón 100% de bellota aquí en un restaurante en Colombia es muy loco. Y está bien cortado, ¿eh? Este no será para mí, ¿no, Cristian? Sí, señores, es para usted. Mirad qué impactante es, chicos, que estamos prácticamente solos. Porque es un día en el que ya la gente está descansando para mañana más bien, ¿no? Pero me sorprende que estéis abiertos hasta tan tarde, son las 11 de la noche. Para ustedes siempre. ¿Cómo me ha dicho el camarero? ¿Cómo se le dice aquí a un sitio como de lujo, de plata? Ha utilizado una palabra en concreto. Pupi. Ajá. Es una expresión que se utiliza aquí en Colombia. Técnicamente. ¿Cómo utilizan ustedes allá? Bueno, restaurante bueno, caro, de lujo. Ay, deje de filmarme, caramba. En la carta, chicos, hay un montón de pescados, de mariscos. Me ha sorprendido porque hay productos españoles como el jamón, pulpo a la gallega. Bueno, obviamente hay carnes, hay arroces. Crema catalana. Vale, hay crema catalana de postre. Sí. ¿Por qué tenéis como toques españoles en la carta? Porque amamos a España. Porque España se come muy bien, ¿eh? Tenemos la mejor no se come muy bien, se come divinamente, rodaballo. Tenemos ruinas, cigalas, el jamón ibérico que no falta. Bien, bien. Veo que entendéis. Si ustedes no conocen mi cava, ¿no? ¿El qué? Ustedes no conocen mi cava. ¿Su cava? No. Sí, venga para acá. Venga para acá, tío. Venga para acá, tío, hostia. Hola, vaya. Música lounge suave para una tarde con un buen... Solo falta ahí un videito de Gref en Colombia y lo tenemos. O sea, usted ha viajado para seleccionar los productos. Obvio. Qué barbaridad. Pero puede ser, Freddy, que te hayas encontrado con la persona que menos sabe de vinos, ¿eh? Si alguien le dice, yo sé de vinos, está mintiendo. Ok. Nadie sabe de vinos. Ok. Pero Freddy, Este fue el mejor vino del mundo. ¿Qué? De España. Sí, el mejor vino del mundo. ¿Qué año? Marqués de Riscal, Castillo y Gay. El 2010 fue el mejor vino del mundo. Pero estos son botellas que usted viene aquí y esto no se sirve. Selección especial de la casa. Nos acabamos de tomar todas las botellas de vino esta noche. ¿Pero cuánto vale una botella, por ejemplo, esta botella? A ver, en euros, 8 por 3, 24, 800 euros. 800 euros de botella. ¿Pero cuánto vale esta en España? Por favor, cotízalo en tu celular. El precio de la botella en wine.com, en Vinovi, tienda española, 145 euros. Esta añada ha sido ampliamente reconocida, obtuvo el primer lugar en la lista Top 100 Wines of 2020. Ajá. Acuérdate que los vinos tienen su maduración, tienen su paso para que crezcan. Claro, esto se probó en 2020, Pero era el de 2010. de la cosecha de 2010. Pero Freddy, habrá que cenar, ¿no? Porque si no se va... Ay, venga. Ah, bueno, pero están comiendo jamón ibérico. Pero acompañamos con un buen vino, ¿no? Acompañamos con un vino. Venga.
¿Qué les pongo? El que tú quieras. Venga. Después de esta conversación. Hemos pedido de la carta el jamón, el pulpo a la gallega, que también es un plato español y nos lo han recomendado. He pedido una ensalada para que veáis que estoy a dieta. Y luego hemos pedido una cola de langosta, que es de lo más top que hay aquí, de lo más pupi. Y esta ha sido la selección que hemos hecho. Vamos a ello. Le voy a servir vino tinto. ¿Puedo? Claro, por supuesto. Venga, ¿también? Yo Ay, no. deje de reírse. Ay, miren esta vaina. Lo mejor que tenemos acá en el restaurante. Esta vaina es loca, Pulpo a la gallega. Wow. Traído desde Marruecos. Quiero que lo pruebe. ¡Qué bien huele! Venga, si no le gusta, Sí, no lo pago. pero con la primer probadita, ¿vale? Aceite de oliva, pimentón de la Vera, patatas al vapor y el mejor pulpo del mundo, en mi opinión. Sí. ¿Ok? ¿De dónde viene este pulpo? Adivine. De México. No, señor. Costa norte de África, estrecho de Gibraltar. Ok. Pruébenlo. Ay, de verdad, no sé de qué está pasando. Esto es increíble. Pulpo a la gallega, señores. Gran plato tradicional de la comida española. No me lo como en España, vengo a Colombia y me lo pido. Esto es impresionante. No puedes comerte una vaina de esas sin probar un buen vino. Y vamos con uno de Ribera del Duero. Chicos, no porque Freddy esté cerca, lo voy a decir, os lo prometo, está brutal el punto de la patata y sobre todo el pulpo, lo tierno que está y lo sabroso, os lo digo en serio que no es nada, pero que nada fácil comerse un pulpo así de bueno en algún sitio. Y ha superado mis expectativas. Se lo garanticé. Somos 90 años conociendo la comida. Lo que no creo que consigas es que yo salga de aquí amando el vino. No pasa nada. El vino simplemente es una bebida Vaya para pedazo de acompañar copa, ¿no? una comida. Ahí bebemos los dos, ¿eh? No hace falta No, más. señor. Que yo no bebo vino En nunca. esta casa no se bebe, no se bebe corto. Yo no se bebo- bebe largo. no- Es una bebo botella nunca, del año 2020. Ya está, ya está. Venga, Que yo no bebo tomo nada. yo, ¿cuál es el problema? Enséñame a probar un buen vino. No les voy a enseñar a probar un buen vino porque los buenos vinos simplemente se toman. Lo que sí puedo hacer es hacer un brindis con ustedes recogiendo la historia de las analectas de Confucio. Apréndanse esta, señores. Vamos. Donde quiera que estén, levanten sus copas y repitan después de mí. Tener algo es bueno. Tener Pero algo es algo es bueno. bueno. Amarlo Amarlo es mucho mejor. es Es mucho mucho mejor. mejor. Pero no hay como disfrutarlo, así que disfrutemos. Pero no hay No sé como cómo disfrutarlo, disfrutarlo, así que disfrutemos. Venga. La vida es solo una, no duramos más de 120 años y estos pequeños placeres que Me son he emborrachado grandes ya, en Freddy. la vida. ¡Ay, venga! Me está subiendo el ¡Ey, alcohol, ¿eh? venga! Es que ¡Ey, venga! yo soy un niño que no bebe. ¡Ey, venga! ¿Cómo está pegando? Qué mejor que acompañar el vino con el jamón. Mira, mira la grasita, mira, el jamón es para la gente, para cualquier persona que sabe de gastronomía, el jamón es de los mejores productos que hay en el mundo entero. Venga, eso es mentira, es simplemente que este tío es español y España no es España sin un buen jamón. Es uno de esos productos que sí que se nota de verdad, del barato al caro. El sabor que te deja la grasita, que seguro que algunos de vosotros diréis, no, yo es que lo blanco, el tocino se lo quito. Un buen jamón, esto es lo mejor, es brutal, es lo que le da sabor, es increíble. Es la hostia, tío. Es la puta hostia. La puta hostia, tío. ¿Quieres jamón? Venga, tío, obvio. Pensé que no lo ibas a preguntar. Bueno. Por favor, el cameraman es, ¿qué? Vegano. No come nada. Por favor. No sé cómo viven ustedes, pero la vida se disfruta. Hay que puntuar la comida. No va a ser menos. La ensalada no la vamos a puntuar porque es una ensalada normal, creo que no merece la pena, nadie le sorprende. Pero hay que puntuar el jamón y el pulpo. Y os adelanto, la nota que le voy a dar no es porque sea algo español, porque puede ser algo español y estar malo. Es porque, de verdad, lo siento. El jamón es brutal, se nota que es un jamón bueno. Le doy un 9,69. Absolutamente sexual, un jamón bueno. Pero es que al pulpo, chavales, le voy a dar, y creo que es la primera vez que le doy esta nota a algo en un vídeo, un putísimo 10. Creo, sinceramente, que no puede estar más bueno. En muchos restaurantes buenos españoles no te ponen un pulpo a la gallega tan bien hecho y tan rico como el que me acabo de comer aquí en el Parque de la 93 en Colombia, Bogotá. Es increíble y se merece el 10. Os diría lo de siempre, chicos, tampoco quiero sonar pesado, pero hace mucha ilusión que en estos vídeos que ocurren cosas tan divertidas os suscribáis al canal y le deis apoyo, porque todos estos viajes se hacen
con la intención de llegar a los 20 millones de suscriptores en el canal y subir ese vídeo tan especial que unirá todos los países que estamos visitando. Así que gracias a todos los que apretéis al botoncito rojo. ¿Langosta? A ver qué cosa tan exótica vino mi plato. Por favor, cola de langosta en una salsa tropical. Wow. Y tenemos el famoso arroz de coco, que es muy colombiano, muy del Caribe. Ok. Qué plato tan exótico. Qué locura de preparación. O sea, le han sacado la carnita de la parte de más adelante, pero la de atrás se la han dejado para que esté sujeta. Se queda limpita la langosta. No es muy contundente y agradezco que sea así porque estoy bastante lleno. ¿Y este arroz que lleva? Uvas pasas. Uvas pasas. Y la hacemos con la esencia del coco natural. ¡Wow! Qué diferente a cualquier arroz que he probado yo en mi vida. Se nota un montón el sabor de la pasa, así como dulcito. Acompañamos de la langosta con la salsa exótica. Qué locura de plato, señores. Está delicioso. Y la langosta, no soy un experto en marisco. No como mucho marisco, pero de verdad que sí. Pero si os pongo el canal tenéis que suscribiros. Obvio, pues. Obvio que lo vamos a suscribir. Ahí estamos. ¿Sí? Suscribirse. ¡Bum! Mira. Nos suscribimos. Lo he oído. Gracias. Listo. Venga, póngase uno. Por la suscripción. Oye, pero ustedes parecen morrongos. ¿Saben qué significa morrongo? No. Que nunca hacen nada, pero que rompen toda la Pero luego varilla. va, ¿no? Alberto, terminate la copa, coño. No. Igual, chicos, le voy a poner nota a la langosta. No soy muy fan de la langosta, del marisco. No es un plato que a mí me haga disfrutar mucho, pero valoro cómo estaba buena. El arroz ni me encantó, ni tampoco no me gustó. Le voy a dar un 7,5, 8 sólido, la verdad. Comparado con el jamón y el pulpo, nada que ver, pero creo que el plato lo merece. Claro, yo no soy de postres, pero sé que disfrutáis viendo un postre por aquí entrando a la mesa. Vamos a ello. Estoy viendo el video. Voy a llorar. Ay, venga. ¿Qué vídeo viste? Venga, el que llega al aeropuerto. Sí, el de... Un gordito. ¿Y a dónde quieren ir? Andrés Carne de Res. No voy a llorar. Oye, me parece lindo. Y se va, bro, míralo. Es increíble, guau. Que viene. ¿Puedo ver otro abrazo? O sea, esa vaina es linda. O sea, usted no es cualquier persona. Le hizo mucha ilusión al chaval, porque me ve desde hace un montón de años. Pero qué lujo, ¿no? Y lo invité al Chato a comer. ¿Al Chato? ¿Dónde queda el Chato? El Chato es un restaurante muy valorado aquí en Bogotá. Ya cuenta con un seguidor, con 2 seguidores. Gracias. Además son lindos, o sea, qué buena energía de este tío. Este tío es de puta madre. ¿Se puede decir grosería? Claro que sí, yo lo digo. Esa vaina está linda, subo la pata. ¿Dónde las compró? Son Crocs. Yo sé, pero ¿dónde las compró? Por internet, son edición Vegeta. ¿Conoces Dragon Ball? No, soy un dinosaurio de 56 años. Están las de Goku y las de Vegeta. ¿Y cuánto vale esa vaina? ¿Cuánto valen unas Crocs? 80, 90. 70, 80. Estamos hablando de euros, ¿verdad? Deberías venir a trabajar en Pero Crocs, está lindo. ¿Por qué? porque te quedarían bien. Vamos a ver ese flancito. Y vamos aquí con el flan de caramelo. Vamos. La crema de catalana. La crema catalana. La hacemos acá en la casa, esa base de naranja y huevo. La crema catalana que jamás me la pido yo ni en España. ¿Por qué? Porque no suelo tomar postre, pero por vosotros lo voy a hacer. El tres leches es considerado como una torta. Sí. Esta vez es una galleta cubierta de tres leches. Qué bueno. Crema catalana. ¡Hola, Dios! No cómo ha salido. Es parecida a unas natillas, solo que la capa de arriba es el azúcar caramelizado. Ah, está buena la... Venga, va, un 8. Venga, va. Creo que lo que más me va a gustar va a ser el flan, así que lo voy a dejar para el final y vamos con la tarta de 3 leches, con la galletita. Guau, galletita muy empapada y muy deshecha. Me cago en tu cabeza. Es como un bizcochín súper empapado, dulcito, suave. Está bueno, ¿eh? Le voy a dar la misma nota, ¿eh? Le vamos a pegar otro 8, chicos. Está muy bueno. Y esto no se está elevando al 9 y al 10 porque yo soy más salado que dulce. Pero a ver. Me dio escalofrío, chat. ¿Y esa mamacita que está allá es su novia? Ay, ya, siga comiendo. Hola, mamacita. Mamacita. Le vamos a dar a este espectacular flan 9
de flancito. Riquísimo. Pues todo lo que visteis en el vídeo salió por casi 600.000 pesos colombianos, unos 120 euros al cambio. Y la verdad, amigos, es que mereció la pena. Creo que ha sido de los vídeos de comida, comparativos de restaurantes más divertidos que tenemos en el canal. Y no es casualidad que haya sido aquí en Colombia, porque la gente nos está tratando, nos trata genial, enamoran a la cámara, dinamizan. La verdad que está siendo toda una experiencia grabar aquí en Colombia, os lo quiero agradecer. Y la conclusión para mí del vídeo es que ambos restaurantes merecieron la pena. Si tienes la plata, si tienes el dinero, ¿por qué no pegarse un homenaje, una buena comida como tuvimos aquí? Pero en la pinchutería también disfrutamos muchísimo y fue súper barato. Espero que os haya encantado. ¡Viva Colombia! ¡Y qué chimba la comida! Suscríbete ya, súmate al viaje. Si quieres ser parte, pilla el equipaje. Suscríbete ya, estamos tan cerca. 20 millones, la cima se acerca.